Bendiciones, mis amados. Estamos hablando de cómo nosotros dar la oportunidad para que Dios crezca en nosotros, menguando a nosotros en muchas de las cosas que nos apartan de Dios. Y que todas estas cosas no son posibles por nuestra propia mano, sino que Él preparó un camino para que nosotros pudiéramos tener facilidad de llegar a eso. Y nos dio las armas para caminar en ese camino, para que tengamos la seguridad de que lo podemos alcanzar. Pero he visto en mi caminar en el Señor, y te podría decir que estas 5 personalidades las he vivido. Primero, una etapa de ateísmo, en donde no creía que Dios existía. Pensaba que todo era por evolución, y pues las amistades que tenía todas me llevaban a ese mismo círculo. Después, una etapa en que comencé a medio aceptar que Dios era real, que existía, pero que yo no quería nada que ver con esas obligaciones religiosas, porque eso era lo que mi mente veía y vivía. Luego la tercera etapa, en donde comencé a conocer de Dios, pero de oídas, como si fueran historias religiosas, por cuanto no conocía al Dios de las historias, dudando de Él, pensando que si era posible que lo hiciera o no lo hiciera. El cuarto nivel fue cuando ya llegué a aquella posición como Jonás, que siendo y conociendo a Dios y Dios usándome para el beneficio de su poder y de su mano con multitudes, llegaban momentos en que yo no quería hacer lo que Dios me mandaba hacer, sino que yo quería que Dios trabajara para mí como yo quería que Dios trabajara. Menos mal que me salí de ahí. Y el punto número 5, que es donde ya uno se rinde a Dios, para que Él haga como Él quiera, y entonces uno comienza a cumplir el orden de los sentidos. 2 oídos para escucharlo más a Él, una boca para hablar menos, y un solo discernimiento para estar olfateando el ambiente en que Él se quiere mover. Y ya unos sentidos todos dispuestos para trabajar para Él, hace que cada día tú vayas muriendo más y muriendo más y muriendo más. No que, como decía el apóstol Pablo, uno haya alcanzado un nivel X, pero todos los días sigo trabajando para estar más con Él, en Él, con Él y para Él. Entonces ya hemos hablado, creo que de los 2 primeros, de los ateos no hemos hablado mucho, o no hemos hablado nada. Pero ahora vamos a hablar de los que están en la congregación, los que están en la iglesia, los que conocen de los prodigios del Señor, del poder del Señor, pero que no conocen al Señor del poder. Y entonces vamos ahí a Juan capítulo 14. Está el Señor narrando. Y versículos anteriores había estado hablando de la negación de Pedro y lo que le iba a pasar. Y en el capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí, le dice a sus discípulos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy, preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Esta introducción es un tema aparte. Sería hablar de moradas eternas, de gobierno y de reino celestial. Pero es la introducción del capítulo en el cual el Espíritu va a empezar a usar la Escritura, y es del 4 para abajo. Y conocéis el camino a donde voy.
Jesús les asevera una verdad. Como decirlo yo a ustedes, muchachos, ustedes conocen el camino de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y conocéis el camino, ¿a dónde voy? Le dice a sus 12. Tomás, el incrédulo, del que hablamos en capítulos anteriores diciendo que se necesita un Judas, un Tomás, un Andrés, un Felipe, un Juan, un Pedro, y que todas las personas que llegan a nuestra vida llegan para llenar parte de un vacío, para corregir algo que está equivocado dentro de algo que no debe estar, pero que todas las personas cumplen una función, y entonces se cumple el versículo de Romanos. Todas las cosas Dios las convierte para bien a aquellos que aman a Dios. Y entonces dice, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? El Señor les estaba hablando de que Él iba prontamente a regresar al cielo y que iba a preparar allá moradas para ellos. Y que si Él las iba a preparar, Él tendría que volver por ellos. Entonces ahora llega este hombre y le dice, si no sabemos, vamos a leer textualmente, dice, si no sabemos a dónde tú vas, ¿cómo tú nos dices que nosotros conocemos el camino? Si no sabemos a dónde tú vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira esto. Algo que Jesús ya había compartido con ellos a través de muchas cosas, ahora Él les va a enseñar en un solo camino, les va a enseñar todos los beneficios. Dice, yo soy el camino. Soy el camino, pero también soy la verdad. Ahora, yo soy el camino para ir al Padre, pero yo soy la verdad que se debe de utilizar para ir al Padre también. Dice, y la vida. Yo soy el camino por el que se va al Padre, soy la verdad con la que se le habla al Padre, y el que va por mi camino y habla mi verdad, yo le doy vida. Número 3. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ay, ay, ay. Mira esto. Yo soy el camino por el que se va al Padre. Yo soy la verdad que se debe de utilizar en ese camino para ir al Padre. En el caminar diario nosotros podemos caminar en el camino de Jesús hablando la verdad de Jesús. Pero no solamente ese camino nos lleva al Padre, sino que nos da vida. Él menciona 3 cosas súper importantes de lo que es el camino y que estos personajes que caminaban con él no podían mirar. No podían darse cuenta que verlo a él es verlo al Padre. No podían darse cuenta tampoco de que él era la única vía para ir al Padre, la única palabra que él hablaba era la única que llevaba al Padre, y que esas 2 daban la vida que se necesitaba. Empieza diciéndoles eso, y les dice, si me hubieras conocido, pasado, llevo tanto tiempo con ustedes, si me hubieras conocido, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora le menciona primero de conocer interiormente y ahora le dice lo que él conoce. Le dice, si me hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, le menciona que él lo conoce físicamente y ha visto al Padre, porque ver al Padre es verlo a él. Pero no conocen a Dios. Ahora, profeta, esa está como cruda, como difícil.
Gracias por levantar la mano. Oye, hay muchas manos. Oye, que diga algo. Bueno, para allá voy. El apóstol usa aquí una palabra clave, que es la palabra ginosco, que de conocer, pero no de conocer de cualquier manera. Esta habla de una palabra de conocimiento completo de una persona a otra persona. ¿Cómo tú puedes conocer a otra persona? Con la convivencia con esa persona, con el tiempo que tú lleves con esa persona. Por ejemplo, yo voy a partir para mis 31 años de casado. Ya dejé los 30, partí para los 31. Amo a mi esposa más que cuando recién me casé con ella. La disfruto y me gozo más con ella ahora que al principio. Ya mis hijos están casados, tienen sus hogares, soy abuelo, tengo mis hermosos nietos y estoy haciendo lo que me gusta, hablar de mi Señor. Pero ahora es que de verdad mi esposa y yo estamos aprendiendo a conocernos a profundidad. ¿Por qué? Hay momentos en que yo deseo algo y lo estoy pensando y mi esposa o viene con él lo que yo estoy pensando o ella me está diciendo si hace algo y es igual que lo que yo estoy pensando. Y a veces me sucede a mí con ella, hasta para ir a un lugar, a un restaurante, a visitar a alguien, un viaje a determinado lugar. Estamos pensando y haciendo lo mismo aunque no nos hablemos. Cuando él utiliza esta palabra, él está hablando de conocernos de una manera tal que nos compenetramos el uno con el otro. Eso da para comunión. Ahora, yo tengo 31 años y te puedo decir, de casado con mi esposa, voy a cumplir 31 años de casado con mi esposa. Y qué bueno que me acordé, ahora el 26 va a haber en la iglesia un renovamiento de bodas y me voy a volver a casar como por 5ª vez. Bueno, y entonces yo tardé muchísimo tiempo para ese conocimiento porque muchos años no fui buen esposo, sino que por el contrario ahuyenté a mi esposa, hice lo que no tenía que hacer y entonces luego tuve una etapa de sanidad interior, pero yo te aseguro que yo hubiera podido conocer a mi esposa como la conozco hoy en menos tiempo. No sé, 4 años, 5 años, 10 años, no sé, pero lo hubiera podido conocer mucho antes. Porque en la comunión, no en la vivencia, en la comunión, porque hay personas que viven juntos, pero es como si no estuvieran juntos. Cada uno va por su lado, cada uno tiene su cuenta chequera, de cuenta para hacer cheques, cada uno maneja su economía por separado, hacen su vida por separado, tienen sus amigos por separado, tienen metas por separado, intenciones por separado, no se conocen. Son extraños viviendo bajo un mismo techo. Lo mismo estaba pasando en la comunión de Jesús con ellos. Ahora yo me pregunto, si a mí me enseña toda la Escritura que el Señor era tan explícito con ellos y les enseñaba las parábolas y se las interpretaba y les daba doctrina y se las enseñaba hasta con ejemplos alegóricos que ellos conocían de su tiempo y les hablaba del reino porque siempre habló del reino. Jesús no hablaba sino del reino de Dios, de cómo era el reino de Dios, cómo era la justicia de Dios, cómo orar al Padre para que el Padre escuchara, de qué manera se movían los ángeles a favor de uno, cómo reyertar el pecado, cómo caminar alrededor del pecado sin pecar, cómo hacer cosas sobrenaturales por ser tocado por el poder del Espíritu que caminaba con él y hablar la palabra que Dios hacía, cómo poder oír a Dios, ver lo que Dios hacía para él empezar a hacer lo que había visto que Dios hacía y hablar lo que había oído que el Padre hablaba y las cosas pasaban y sucedían. Les enseñaba con sus retiros, con sus oraciones, un comportamiento, una vida espiritual con el Padre. Y ahora este hombre le pregunta,
que si no sabe para dónde va él, ¿cómo va a conocer el camino? Así pasa lamentablemente entre los hijos de Dios. Van a las iglesias, cantan coritos, levantan las manos, diezman, ofrendan, tienen Biblia regular, Biblia señaladas con letras en rojo, Biblia con palabras con letras gigantes, libras pequeñitas para el carro, para la guantera del carro, de tapa dura, de tapa blandita, de tapa de cuero. Tienen toda la música de todos los hermanos que cantan unas adoraciones preciosas. Cantan y compran los DVD de las enseñanzas, los colocan aquí, luego los archivan por allá. O sea, llenos de conocimiento que da a conocer a Dios, pero sin experiencias con ese Dios. Entonces esta gente, como Tomás, caminaba con él, dormía con él, participaba de sus oraciones, de sus enseñanzas, de todo lo que te conté antes. Y definitivamente no sabía para dónde iba a ir él. Si no sabía para dónde iba Jesús, tampoco sabía de dónde había venido. Y si no sabía de dónde había venido, tampoco sabía cuál era el propósito. Y si no conocía el propósito, no sabía para dónde iba a ir él. Es muy importante que tú aprendas a conocer. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús le dice, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre, lo está reprobando. Jesús le está contestando de una manera diciéndole, mira, he perdido el tiempo contigo. Perdiste el año. Llevas conmigo tiempo y no me conoces. No sabes quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué estoy haciendo, cuál es mi labor, cuál es mi función. Jesús lo que lo está haciendo es que está reprobando al discípulo por no conocerle y no reconocer la operación del Espíritu Santo en él. Tanto tiempo caminando con él y no reconocía el poder, de dónde venía el poder. Hay gente que va a las iglesias y está mirando al ministro como si el ministro me toca, yo soy sano. Si el ministro me habla, yo soy restaurado. Hay una luz más grande en las iglesias que el mismo Jesucristo. Eso es tomar leche. Eso es depender del hombre. Eso es no conocer para dónde va Jesús, dónde está Jesús, qué vino a hacer Jesús, qué logró en la cruz Jesús y qué ganamos en la resurrección. Estamos tras de los milagros, tras de las señales, pero no reconocemos la operación de Dios a través de ese ministro o esa ministra, o ese hermano o esa hermana. Colocamos los ojos en ellos, en las señales, en los milagros y en la unción que se manifiesta en ellos, pero no reconocemos que ese poder viene de un Dios, de un espíritu, de una palabra que es Dios, y que todo se hace para glorificar a Jesús. Así está la iglesia, tomando leche. Necesitamos menguar, mi hermano o mi hermana. Necesitamos darnos cuenta que tú no debes de perseguir la señal, el milagro, la unción. Tú tienes que ungirte, separarte para Dios, aprender a comunicar con Dios. Mengua en todas tus cosas. Quítale tu tiempo a la radio, a la prensa, a la televisión, al internet, a la revista, al bochincha, al barullo, al teléfono. Y comienza a dedicar más tiempo para Dios y vas a conocer al Dios que da la unción, al Dios que hace el milagro, al Dios que da la señal, al Dios que habla una palabra profética y apostólica poderosa. No seamos como Tomás. ¿Sabe qué le pasaba a este hombre? Según la respuesta que el Señor le da, si me hubieras conocido, el Señor le está diciendo, mira, qué lástima con el conocimiento que tú tienes, porque no conoces a Dios, por cuanto no sabes cómo opera Dios. Eso es lo que pasa cuando estamos yendo detrás de la señal, detrás del milagro. Queremos participar nosotros de que un avivamiento nos contagie, en vez de ser nosotros avivados,
queremos ir a participar del avivamiento. Queremos tener unción, pero queremos ir a ver la unción. Nosotros tenemos que ser partícipes de la vida de Dios, saber cómo opera Dios. Ese es un conocimiento que está aquí en la gracia de Dios, el que te lleva a poder ser parte de la gloria, de la unción, del poder, de las señales, de la restauración de todos los tiempos. Por eso es que todavía Jesucristo sigue en el cielo. Hechos capítulo 3, verso 21 dice que Él va a estar allá en el cielo hasta que todas las cosas sean restauradas en la iglesia. Ven, voy a leértelo exactamente como dice para que después no digas, oye, ese profeta suelta unas palabras ahí y ni lee la Biblia. Para que no diga, y ni lee la Biblia, te la voy a leer. Capítulo 3, versículo 21. Y aquí en el cielo debe de retener hasta el día, o sea, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas acerca de las cuales Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Él no va a venir aquí a la tierra hasta que la iglesia no sea restaurada completamente como en los tiempos de los apóstoles, que la iglesia tenga poder, unción, gloria, que mueran por la causa, pero que mueran gozosos, mirando hacia el cielo y viendo abierto y a Jesús sentado en el trono como Esteban, porque la gloria de Dios va a estar en cada uno de nosotros. Cuando nosotros caminemos en busca de ese Dios, de ese Espíritu y de esa palabra, será cuando las cosas serán restauradas. Mira esto. ¿Sabes por qué va a estar allí hasta que todo sea restaurado? Porque tiene que pasar esto. Todo lo que Dios ha hablado en la Escritura se ha cumplido. Se está cumpliendo y lo que falta se va a cumplir. Yo no dudo de que nada de lo que Dios mandó a escribir no se cumpla. Y esta es una de ellas. Romanos 8:19. Porque el anhelo, el gemido, el deseo profundo de la creación. ¿Qué es la creación? Todo lo que está creado, no solamente seres humanos, animales, plantas, todo. Dice, el profundo anhelo de la creación es aguardar ansiosamente. Llevan miles de años esperando que lo que se va a narrar de aquí suceda. Aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la liberación de la gloria de los hijos de Dios. Quiere decir que no solamente cuando en el Edén cayó el hombre, dice la Escritura en Génesis capítulo 3, verso 17, de que la tierra fue maldecida y la tierra va a ser liberada por los hijos de Dios. Por eso aquel que recibe una semilla y recibe el pan para comer y sabe que las dos vienen de la mano de Dios, que lo que se sirve en su mesa Dios lo da, que lo que en su casa se viste Dios lo da, que la casa que él tiene proviene porque de la mano de Dios, que aunque los momentos son angustiosos, la provisión de Dios siempre va a estar ahí. Aquel que sabe eso, cuando él tira su semilla al reino de Dios, sabe que se va a multiplicar al 100 por 1. Porque sabe que lo de Dios se multiplica. Entonces Él redime la tierra con la semilla que Él tira. De igual manera, dice que Dios, Cristo, va a estar en los cielos retenido hasta que la iglesia sea restaurada. ¿En qué va a ser restaurada la iglesia? En tener una dependencia completa y absoluta de la palabra y del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Pero no de palabra y no de conocimiento, sino que con unas semillas de fe, como del tamaño de una mostaza,
se muevan montañas de dificultades, no como ahora que la gente almacena montañas de doctrina para no mover ni una semilla de mostaza. Tiene que cambiar todo, y lo primero que va a cambiar es que la gente se va a dar cuenta que tiene que obligarse para Dios, que tienen que menguar en su estilo de vida, que tienen que tener tanto tiempo para Dios como para la televisión, tienen que tener tanto tiempo para Dios como para el internet, tienen que tener tanto tiempo para Dios como para estar bochinchando por teléfono, o para estar haciendo chismes y hablando y relajando de todo el mundo por internet. Así como gastan tiempo en lo que no es alimento, como dice Isaías, así mismo tienen que gastar tiempo para Dios. Cuando la iglesia haga eso, todo alrededor va a cambiar. ¿Por qué no cambia? ¿Y por qué el pecado sigue avasallante? Porque la iglesia no hace su función, porque la iglesia no mengua, porque la iglesia tiene una doctrina que no es sana. Ajá. Cuando la iglesia tenga una doctrina saludable, en donde lo que importa no son los aplausos, ni los edificios, ni los ministerios, en donde lo que está importando es la alma pecadora, en donde está importando es el crecimiento de la iglesia a la estatura de la mente de Cristo, dependiente de la palabra y del Espíritu de Dios, no tendremos Tomases en la iglesia, que no saben ni para dónde van, ni de dónde vienen, ni para qué están. No conocen quién opera el poder de Dios. Andan detrás de quien lo tiene. Por eso la respuesta de Jesús es muy retórica. Si me hubieras conocido. Habla de reconocer. Habla de reconocer el sentir de Dios, de discernir el tiempo. Ahora mismo la gente no discierne los tiempos proféticos que estamos pasando. La gente no sabe que la iglesia se está acercando al fin y que la venida del Señor está pronta y que el tiempo está apuntando, aunque los científicos digan que cada 6.000 billones o trillones de años se repite lo mismo y que la tierra va a volver a desaparecer. No, señores, es un plan de Dios concebido desde el principio. Sí. Y si tú no puedes entender eso, no puedes discernir. Y tú no puedes discernir el pensamiento de Dios, el tiempo de Dios, el mover de Dios, porque tú no sabes ni quién eres, ni para dónde vas, y cómo se mueve el poder de Dios. Era lo que le estaba reclamando el Señor con la respuesta: si me hubieras conocido. Ojalá para muchos no sea demasiado tarde ese si me hubieras conocido. E ignoremos la mano y desechemos la mano de Dios, la voz de Dios, por estar corriendo detrás de alguien que sí la oye, sí la escucha y sí la hace. Y no que no debamos de estar con los hermanos que Dios está usando poderosamente a nivel del mundo, sino que como Él se separa para lograr que Dios se manifieste en su vida, el mensaje que te está enviando es que tú tienes que hacer lo mismo. Y gloria a Dios por aquellos hombres que están teniendo en sus congregaciones, en sus ciudades, en sus países, un avivamiento tremendo del Espíritu y de la palabra, y que están enseñando al pueblo no a depender de ellos, sino a depender de la vida, del tiempo con Dios, de esa sana doctrina que te lleva a una dependencia de la palabra y de la fuerza, la unción y el poder del Espíritu, que te quita a la gente de que te siga a ti por la unción, la señal, el milagro y la palabra de poder y sabiduría, sino que te coloca entre la espada y la pared, para que tú escojas salirte de la espada y de que te apunte la pared, para meterte dentro de la espada de Dios, voluntariamente, y ser atravesado, porque ella va a separar lo de la carne y lo del Espíritu, y te va a meter en la vida de Dios, en conocer el poder de Dios, y no ser como un Tomás. Ignoraba quién era Dios, para dónde iba, cuál era su plan. Por no saber cómo operaba, no podía reconocer ni discernir, y menos poder entender el tiempo en el que Jesús le estaba hablando, en que se acercaba el tiempo en que era necesario que Él partiera. No podía entenderlo.
si no reconocía el poder, si no podía olfatear el tiempo espiritual y discernirlo? ¿Cómo podía entender lo que Jesús estaba hablando de su tiempo? De su tiempo de partir de la tierra para estar en el cielo, para darnos una vida juntamente con Él, una vida de gracia, de misericordia extendida, en donde el diablo no podría tener derecho sobre nosotros, y si Él opera sobre nosotros derecho, es porque nosotros no hemos menguado, y si nosotros no hemos menguado, es porque no hemos escuchado una sana doctrina, o porque le hemos cerrado el oído a la sana doctrina, porque nos parece necia. Porque separarse para Dios puede ser mucha carga para ti, ya que te tienes que meter en un lugar en donde aparentemente no hay nadie, en donde no vas a tener ni radio, ni teléfono, ni internet, nada, solamente tú y Dios. Ajá, yo sé que eso no suena bueno, pero eso es menguar. Entonces, aquellas personas que no lo conocen, que no saben cómo operan, que no saben cuál es el sentir de Dios, que no disciernen el tiempo en que estamos viviendo, tampoco pueden comunicar el deseo de Dios a otros. Y si tú no puedes comunicar el deseo de Dios a otros, quiere decir que tú mismo no saboreas lo que es de Dios. Yo sé que es duro, pero es la verdad. Si tú no puedes dar a conocer a otros lo que estamos hablando de los tiempos, del discernimiento espiritual del tiempo y del conocimiento, y de la manera de cómo dar que la gente pueda desarrollar esa vida de Dios que da el poder del Espíritu Santo y de su poderosa palabra, es porque tú no lo tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Luego este es un mensaje retórico para que tú rompas todas tus paredes religiosas con las que fuiste construido. Porque una palabra de Dios, si no tiene la vida del Espíritu, es palabra muerta. Se llama religión, se llama costumbre, se llama hábito, ritual. Pero de Dios ni siquiera olor tiene. La vida de Dios es tiempo de palabra y de espíritu para que se puedan manifestar las cosas de Dios. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué tipo tan cuñado? Oye, una lata de sardinas cerrada y soldada por encima para no poderla abrir. Todavía le hace semejante reclamo retórico el Señor, de que cómo no lo conocía, y todavía le dice, este hombre le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. Imagínense, ahora fuera de cabezones soldados, ambos, Felipe y Tomás. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no lo puedes creer, pues entonces cree por las obras mismas. Esta gente no podía reconocer las cosas del Padre porque solamente caminaba mirando lo que Jesús hacía. Ellos no conocían al Dios que las hacía, sino al hombre que las hacía. Es lamentable que la iglesia hoy en día conozca hombres que hacen obras de Dios, pero no conozcan al Dios que utiliza a ese hombre o a esa mujer para hacerlo. Es nuestra responsabilidad como ministros coger todos los teterones que tenemos con la gente por años, dándoles tetero y botarlos, y comenzar a servirles en plato, hueso, malanga, carne, yuca, cosas que se tranquen y se atoren comiendo.
porque es hora que dependan de sí mismos. Y para depender de sí mismos, necesitas depender de tu fe. Y para depender de tu fe, necesitas que esa palabra que tú has creído la impulse el Espíritu. Y cuando eso suceda, tú has menguado. Ya tú no vives, ahora vive Cristo en ti. Ahora ya tú no eres grande, ahora el grande es Él. Y cuando eso pasa, tú estás en la sana doctrina. No es que se pelee por ahí diciendo, no, es que sana doctrina, es gracia de tal manera, es que sana doctrina es mantener estas cosas en esta forma. No. La sana doctrina es solamente una. Vivir la verdad de Dios por el Espíritu de Dios. Esa es la única sana doctrina que hay. No hay una palabra profética y apostólica más segura que la que salió de la boca de Dios. Esa no va a regresar vacía, va a traer fruto. Pero es necesario que tú mengues, que tú mueras para que ella nazca y dé frutos. Seguiremos hablando de este tema porque el tiempo se me ha agotado, pero vamos a estar entrando en lo que es de verdad la evaluación de la sana doctrina en la iglesia en este tiempo, para tener una dependencia absoluta, no de preceptos, ni de esquemas religiosos, ni marcados por el hombre, sino de lo que Dios dejó escrito en su poderosa palabra de vida y en la vida que da el Espíritu a esa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.